Permítanme primero hacer una encuesta. Colegas que atienden pacientes con hipertensión arterial, de levantar la mano. Todos. La segunda pregunta, por favor, levanten la mano quienes investigan apnea obstructiva del sueño en los pacientes hipertensos. Entonces no todavía voy a dar nada. Bueno, pero ya que estamos aquí, vamos a seguir. Espero que hayan sido sinceros, pero fíjense ustedes qué ocurre con la demostración por electroneurografía de la hiperactividad simpática en diversas patologías. Vean ustedes en azul hipertensión arterial versus control en blanco. En amarillo la apnea obstructiva del sueño y el síndrome metabólico en rojo. Fíjense que es una hiperactividad demostrada por impulsos por minuto en ascenso. Y por supuesto se imaginan que la combinación de factores va a producir una hiperactividad mayor y lo imaginan con razón. La hipertensión está presente en todo el proceso de hipertensión, el inicio, el desarrollo y las complicaciones. Por ejemplo, en la hipertensión arterial resistente, el número de impulsos por minuto es 50 veces mayor que en la hipertensión estable. Y de igual manera, el número de impulsos en 100 latidos son absolutamente mayores que en el control. De manera que hay hiperactividad simpática en los pacientes hipertensos y mientras más complicado, mayor es. El mecanismo, el desplazamiento de líquidos hacia la mitad superior del cuerpo durante el sueño está bien demostrado por múltiples métodos y de igual manera la reducción del tono muscular por aumento del tono vagal durante la noche, y está en discusión si existe o no una neuropatía en el control de la permeabilidad de las vías aéreas superiores. Y esos pacientes tienen faringe estrecha con predisposición a la oclusión parcial o total, que es perfectamente visible a la inspección. Y por supuesto que la acumulación de grasa y líquidos perifaringeos va a contribuir a la obstrucción y ello se va a acompañar de va a producir hipoxia intermitente, fragmentación del sueño e hiperactividad simpática. De tal manera que la vía aérea superior contenida en el paladar blando, la úvula y la lengua tiene una oclusión parcial o una oclusión total, produciendo apnea, hipopnea o apnea respectivamente, y ese es el resultado. La primera línea es el flujo, vean cómo se interrumpe, luego va seguida de un hiperflujo. Vean ustedes que la saturación de oxígeno en la línea inferior baja de 98 a 94, lo cual significa una reducción de un 4% o más, que es lo característico del síndrome. Ahora, ustedes ven esa interrupción de flujo y aumento de flujo, y ven saturación, desaturación intermitentes, y eso es en grande lo que los cardiólogos estamos acostumbrados a ver en pequeño con el síndrome de isquemia reperfusión. Es exactamente lo mismo y las consecuencias son exactamente lo mismo, solo que en grande y todas las noches. El resultado va a ser, como ustedes se imaginan, una producción exagerada de radicales libres y estrés oxidativos. Ahora, la secuencia de eventos es interesante. Cuando se interrumpe el flujo, que es la segunda línea, 10 segundos después se va a producir la desaturación y simultáneamente la hiperactividad simpática, que es la línea inferior, y luego de 10 segundos después es el aumento de la presión arterial. Y cuando cesa la apnea y se restaura el flujo, todavía la presión arterial va a persistir después de eso. Imagínense eso hecho varias veces por hora, todas las noches, a dónde va a terminar. Pues va a terminar en un estado profundamente patológico. Ese episodio de hipoxigenación y luego hiperoxigenación va a causar, como les dije antes, un estado de isquemia reperfusión con sus consecuencias. Una es un imbalance de prostanoides urinarios con aumento del tromboxano A2 y la prostaglandina F2 alfa y disminución de prostaciclina. La consecuencia es un estado inflamatorio, un estado de disfunción endotelial con vasoconstricción, aumento de resistencias periféricas y un estado de protrombosis. De manera que la secuencia de eventos es apnea del sueño, hipoxia intermitente crónica, estimulación de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y del sistema nervioso central y aumento del tono simpático. Va a haber activación del sistema inmune y va a producirse una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en el árbol arterial, disfunción endotelial, trombogénesis, hipertensión, enfermedad coronaria, ictus, aterosclerosis,
disfunción endotelial y ventricular e insuficiencia cardíaca. De tal manera que insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias, infarto del miocardio, ictus, enfermedad renal están asociados a la hipoxemia, a las fluctuaciones de la presión intratorácica, reoxigenación, despertares, hipercapnia y deprivación del sueño en la apnea obstructiva del sueño, y en el medio están los mecanismos fisiopatológicos que lo combinan, que es activación simpática, disfunción endotelial, disregulación metabólica, inflamación sistémica, deformación auricular y arritmias, hipercoagulabilidad. Esa disregulación metabólica, por otra parte, es idéntica a la del síndrome metabólico, con aumento de las partículas pequeñas y densas de LDL, de remanentes, con aumento de triglicéridos y disminución de HDL, y hay mucha similitud entre el síndrome metabólico y el síndrome de apnea obstructiva del sueño desde el punto de vista metabólico y circulatorio y vascular. Ahora, la prevalencia en la población general es de un 5%, pero en los pacientes de un servicio de cardiología tomados al azar va a ser 66%, si en los hipertensos, 50%, por lo menos en las escuelas de Brasil, que es quienes mejor han estudiado esto y han publicado, en la hipertensión resistente 71% y en los pacientes con insuficiencia cardíaca 80%. La regla en los pacientes que vemos los cardiólogos es que tengan el síndrome de apnea del sueño. En la hipertensión arterial resistente, todos nosotros estamos muy pendientes de descartar una causa secundaria de la hipertensión arterial. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño es 10 veces mayor que el aldosteronismo primario y 20 veces mayor que estenosis de arteria renal o enfermedad parenquimatosa renal. El diagnóstico a veces se torna elusivo o difícil pensando en que requiere la complejidad de la polisomnografía. Pues no es así. El diagnóstico clínico es muy importante. El paciente le va a referir somnolencia, fatiga diurna, cefalea matutina, pobre concentración, congestión nasal, disminución de líbido, falta de atención, depresión, cambios de personalidad, de insomnio, y ustedes van a preguntarle activamente sobre inquietud en la noche, ronquido, apnea presenciada, ahogo, disnea, dicturia, diaforesis, reflujo, salivación, boca seca, despertares y molestias a la pareja. Eso está bien establecido en varios puntajes. Estos datos van a estar en el sitio de la jornada Sucrenses en Internet, de manera que los puedan encontrar allí. ¿Qué es hay muchos, el de Berlín, etcétera, pero me pareció que el Stop Bang es el mejor, el más estudiado, el más validado, y eso es la primera letra de los síntomas correspondientes. Son 8, pero lo podemos preguntar en castellano. ¿Le han dicho que ronca? ¿Está cansado durante el día? ¿Tiene pausas respiratorias? ¿Le han dicho que tiene la respiración durante el sueño? ¿Es hipertenso? ¿Toma antihipertensivos? Sus índices corporales de 35 kilos por metro cuadrado o más. ¿Tiene 50 años o más? La circunferencia del cuello es el cuello de la camisa es 17 en el hombre o circunferencia en la mujer 16. Es un hombre. 3 respuestas o más positivas son altamente consistentes con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora, la conformación se hace con el índice de saturación, un procedimiento relativamente sencillo. 4% por debajo de la saturación basal, 5 o 10 veces por hora, o una saturación de oxígeno menor de 90%, el 30% del periodo de análisis total, o también con la medición de flujo nasal por cambios de temperatura de un sensor o movimientos del cuello, hay diversos, del tórax, hay diversos formas de hacerlo. Entonces permite clasificar la severidad: leve de 5 a 15 eventos por hora, moderada de 15 a 30 o severa más de 30. Contra eso se evalúa la capacidad de diagnóstica, se me agotó el tiempo, del Stop Bang. Cuando 3 de 8 son positivos, la sensibilidad es 94%. Es bien bueno el puntaje, con una especificidad de 72%. Esto da un área bajo la curva muy superior a 7, que es lo que tiene valor, y la posibilidad de falsos negativos es baja. El otro elemento diagnóstico es la prevalencia de arritmias, que es 66%, arritmias ventriculares. Y el otro elemento importante es la variabilidad de la frecuencia cardíaca alterada. Entonces, ¿qué recursos tienen ustedes? Por supuesto, los no farmacológicos: reducción de peso, ejercicio, supresión de benzodiazepinas, alcohol y otros depresores respiratorios antes del sueño, supresión de bebidas y comidas 3 o 4 horas antes,
enseñar al paciente a dormir solo en decúbito lateral, y entre los fármacos, los diuréticos, es lógico, tienen redistribución de flujo durante la noche y si son hipertensos están perfectamente indicados. Los betabloqueantes antioxidantes exclusivamente, los no antioxidantes, los que no tienen potencial de estimular la función endotelial, no están indicados porque pueden deprimir más la función respiratoria. Y los IECAS se consideran no indicados porque la acumulación de bradiquidina puede empeorar la situación, pero los bloqueadores de los receptores AT1 de angiotensina 2 sí están estudiados y se comprueba una buena reducción de presión arterial, y está en el estudio si los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2 pudieran reducir tanto la situación inflamatoria como la presión arterial. Por supuesto que el tratamiento invasivo, cuando no da resultados, los no invasivos, no, de intervención, los no medicamentosos, es la respiración a presión aérea positiva continua, y si ello no da resultados tampoco, la denervación renal transcatéter es un recurso, y luego hay prótesis dentales, cirugía maxilofacial, y probablemente se considere la cirugía bariátrica en pacientes que tienen más de 35 kilos por metro cuadrado de piel. El CPAP es un aparatito que ha dado muy buen resultado. Aparentemente es estorboso y va a molestar, pero cuando los pacientes, eso es simplemente respiración, impulsión de aire a presión positiva todo el tiempo. Cuando el paciente lo usa, les digo por experiencia de mis pacientes, se sienten tan bien después de usarlo que ya no se acuerdan que molesta. La pareja lo agradece doblemente. De manera que, ¿cuál es la conducta nuestra como clínicos? Síntomas clásicos: obesidad, cuello ancho, hipertensión arterial, stop band positivo, monitor portátil, con eso es suficiente. Ese es un simple holter de oximetría nocturna, se coloca en el dedo y un relojito, registra 8 horas y le da un gráfico perfecto. No es costoso y ya con eso estamos autorizados a indicar CPAP. Naturalmente que si el paciente tiene síntomas no clásicos o tiene comorbilidad importante como enfermedad cardiovascular, respiratoria, obesidad extremadamente severa, es probable que ustedes quieran descartar apnea central u otras formas, o la necesidad de otras formas de asistencia ventilatoria como oxigenoterapia o servoventilación, y entonces sería bueno confirmarlo con la polisomnografía. El CPAP da una reducción de un 10% en todos los estudios, de 10 milímetros de mercurio de presión arterial en todos los estudios. La denervación produce disminución de los episodios de apnea y de la hiperactividad simpática y de la hipertensión arterial. Y en conclusión, el síndrome tiene fuerte asociación con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, y el tratamiento con presión aérea positiva continua reduce la presión arterial sistólica promedio de 10 milímetros de mercurio y reduce las manifestaciones inflamatorias y eventualmente los eventos cardiovasculares. Muchas gracias.